Entonces podemos ver las distintas preguntas acá que pueden eh, ser tabuladas. En sí, este es como un resumen de todas las respuestas, sí, no, ¿no? Solamente son preguntas cerradas donde hay respuestas de sí, no y no aplica, ¿no? Ese es un pequeño y sencillo ejemplo que vemos en el texto. Entonces nosotros vamos a ampliar este método, ¿no? Con una explicación y con un caso real para que se pueda entender cómo es que funciona esto, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a fusionar este método con otros métodos como el método narrativo, el método eh, de flujogramas. Y también vamos a empezar a practicar la forma del manejo de papeles de trabajo, ¿no? Una referencia y correferencia que vamos a utilizar. Em, para lo cual, inicialmente vamos a ver lo que es el, la guía de la evaluación del proceso de control interno, que es el EPSI, que ustedes lo tienen. Para una rápida explicación, vamos a ver en la página. Acá estamos en la página. Desde acá, desde la página 16 em, en el documento, o en la página 24 que es del PDF. Acá vemos, ¿no? Las técnicas aplicables para el relevamiento de controles, dice. Entonces acá vemos las técnicas o metodologías que vimos en el libro. Entonces, en esta guía también están incluidos, ¿no? Los métodos narrativa, flujogramas y cuestionarios. Y bueno, acá es lo que ya vimos, ¿no? La narrativa, los flujogramas. Y ahora lo que vamos a ver es los cuestionarios de control interno, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Esta guía, en este momento estamos en la guía eh, estamos en la guía de la evaluación, la guía EPSI de la Contraloría, que nos sirve de base, ¿no? Tal vez en algún momento vieron o les proporcionaron en la materia de auditoría gubernamental, tal vez, que existe un compendio de modelos de cuestionario que se utiliza como base para poder hacer implementar o hacer la evaluación con estos cuestionarios, ¿no? Entonces, en esta guía, en la página que yo tengo anotado, les voy a mostrar, en el mismo documento, ya tienen los modelos para la evaluación del control interno, ¿no? Por componentes, es decir, por los componentes que están establecidos en el COSO 1 y COSO 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tipos de cuestionario, acá podemos ver, por ejemplo, este es el cuestionario para evaluar el ambiente de control, ¿no? Y es un modelo que se tendría que adaptar, ¿no? A las diferentes unidades o al diferente tipo de auditoría que estén realizando ustedes, depende, ¿no? Entonces esto se adapta. Esto también lo utilizan en las empresas privadas como un modelo, ¿no? Porque acá hay preguntas, ¿no? Respecto a lo que es el componente de ambiente de control, por ejemplo, ¿no? Acá está el factor de integridad y valores éticos, ¿no? Acá está, más abajo podemos ver factor de administración estratégica, ¿no? Preguntas que existen. Por ejemplo, acá dice consistencia de objetivos de corto y mediano plazo, ¿no? Los objetivos estratégicos son consistentes con la misión de la entidad. Entonces, si estas preguntas nos ayudan a realizar la evaluación del control interno en una empresa o una entidad, serán adaptadas, ¿no? Para la entidad. Si necesitamos esta pregunta, la colocaremos, ¿no? En nuestro cuestionario de evaluación del control interno. Más abajo veremos el otro componente, que es el de actividades de control.
Acá está cómo deben llenarse los formularios y demás, ¿no? Acá está el componente de evaluación de riesgos, ¿no? Y acá habla por el subcomponente de identificación de eventos, el comité de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, nos preguntamos nosotros si existe un comité de gestión de riesgos y su funcionamiento está regulado formalmente, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, es primordial para, por decir, una evaluación, un tipo de examen, una auditoría externa, por ejemplo, a una entidad financiera, un banco, por ejemplo, ¿no? Este factor sí es, este componente sí es primordialmente, obligatoriamente, ¿no? Es evaluado en una entidad financiera, por ejemplo, ¿no? Y así van, ¿no? Todos los componentes. Entonces tienen todos los cuestionarios, ya les pasé, ¿no? Ya lo tienen en este archivo, ¿no? Todos los componentes en los formularios, ¿no? Acá podemos ver otro ejemplo, a ver, ¿no? Aquí por los subsistemas que vimos en clase también, ¿no? Sistema de tesorería y más arriba debe estar el sistema SARS y demás, ¿no? Entonces ya tienen acá una guía, un compendio de preguntas que se pueden realizar. Depende, ¿no? Del diseño, de la planificación, eh, dónde se quiere apuntar, ¿no? Para tener un relevamiento óptimo de controls, como lo veíamos acá, ¿no? En la página 26. Entonces, acá, esta parte creo que ya la leyeron y hicieron el resumen, ¿no? En esta parte, por ejemplo, está lo que ya vimos, ¿no? Instrumentos para el relevamiento de controls, las diferentes técnicas y procedimientos que ya vimos, ¿no? Encuestas, cuestionarios, ¿no? Y demás. Y acá más arriba pueden ver los conceptos de pruebas de recorrido, ¿no? Lo que ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, acá pruebas de recorrido. Dice, el auditor aplicará pruebas de recorrido para confirmar la veracidad de las afirmaciones obtenidas durante el relevamiento del diseño de controles. Las pruebas de recorrido consisten en verificar la veracidad del relevamiento sobre la base de la revisión de 1 a 3 comprobantes específicos o seleccionados al azar, ¿no? Aquí está hablando de un tipo de muestreo. El resultado de estas pruebas permitirá al auditor responder en forma afirmativa o negativa sobre el diseño de control. Recuerdan que hablamos, bueno, en el video ya lo mencionó, en el método de flujograma se hace una prueba de recorrido, ¿verdad? Para ver si el proceso sigue su curso y cumple con el flujo que está en base a normativa. Entonces es un tipo de prueba de recorrido, ¿no? Para ver qué nivel de veracidad tiene, ¿no? Acá habla de las afirmaciones. Ahí vamos a poder ver si un proceso cumple con la afirmación de integridad, por ejemplo, o con la afirmación de ocurrencia, por decir, ¿no? Que estamos hablando de las aseveraciones de auditoría. Entonces, en ese entendido, se puede explicar, ¿no? Lo que es las pruebas de recorrido. Acá, bueno, habla de lo que ya hablamos, ¿no? La evidencia debe ser suficiente y competente. Habla de eso, ¿no? Entonces, volviendo a a nuestro, a nuestro tema, ¿no? Volvemos, ¿no? A los cuestionarios de control interno. Bueno, solo de esta forma. Acá nos dice, ¿no? Que en esta guía se incluyen cuestionarios para el relevamiento de controles y la comprobación del funcionamiento de los mismos. Durante la planificación se utilizarán los cuestionarios exclusivamente para el relevamiento del diseño de controles, cuyas columnas permitirán al auditor manifestar si existe, ¿no?
o no el diseño necesario, ¿no? Aquí estamos hablando de los controles, ¿no? Aquí viene de nuevo el concepto de control interno, ¿no? Entonces, las preguntas de los cuestionarios son cesadas, dice, ¿no? Y procuran obtener respuestas rápidas, sí, no y no aplica. Dichas respuestas permiten obtener un conocimiento proporcionado directamente por los responsables de las operaciones sobre el diseño de los controles, ¿no? Podrán elaborarse cuestionarios específicamente para un sistema, ¿no? Proceso u operación de la entidad. En las mismas no deberían obtenerse respuestas no aplica, ¿no? Esto es algo muy interesante de hablar, ¿no? Muchas veces vemos en las evaluaciones de control interno que ponen muchas veces no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no. Entonces esto quiere decir que no se está realizando un relevamiento de controles o una evaluación del proceso de control interno óptimo, ¿no? Se está direccionando, sino a respuestas que no aplican y eso va a dar, nos va a dar un resultado, no nos va a demostrar si los controles son eficaces o son no eficaces, ¿no? Nos va a dar una respuesta certeza. Es por eso que nos dice acá la guía, ¿no? Que no deberían obtenerse respuestas no aplica. Y esto también es una recomendación, ¿no? Para cuando realicemos los trabajos de auditoría. em, Evitar este tipo de respuestas, ¿no? Que no aplica. En algún momento recuerdo que hablamos de las respuestas no aplica, pero en el caso donde se realiza un seguimiento, ¿no? A una auditoría, ¿recuerdan? Entonces, esto es muy distinto. Ahora, en este momento estamos hablando de la evaluación del control interno, ¿no? Cuando estamos examinando y hemos entrado ya a realizar este tipo de evaluación a un proceso, como dice acá, un sistema, proceso u operación, y evitar que nosotros califiquemos como no aplica, ¿no? El otro caso que hablamos, por otro lado, muy distinto, era del seguimiento, ¿no? Que recuerdan que hablamos en clase, cuando se hace el seguimiento a una auditoría o a una recomendación, ¿no? A la aplicación de una recomendación. Ahí sí puede darse el caso de que no aplique ya nuestra recomendación por X razón, ¿no? Recuerdan que dimos un ejemplo del caso donde cambia una normativa, por decir, ¿no? Se queda una normativa obsoleta, entonces nuestra recomendación ya no va a aplicarse, ¿no? Ya no tiene sentido aplicar, o cambia la norma, ¿no? Cuando cambia la norma. En este entendido, lo más recomendable es evitar, ¿no? Obtener respuestas de no aplica. Lo que necesitamos y buscamos es obtener respuestas afirmativas o negativas, en ese caso sí, no, ¿no? Respuestas cerradas. No obstante, se recomienda la inclusión de esta columna, dicen, ¿no? O sea, vamos a incluir la columna, no aplica, ante la posibilidad de errores, ante la posibilidad de errores en la elaboración de preguntas, ¿no? Entonces sí se aplica, ¿no? En el modelo, como vimos anteriormente, en el modelo se aplica, bueno, se inserta el no aplica, ¿no? Entonces, también se podrán realizar preguntas abiertas, dice, ¿no? Podemos realizar preguntas abiertas, es lo que vamos a realizar ahora, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy completo, yo diría, sencillo y para que se entienda, ¿no? Eh, en estos casos, en estos casos se combinará esta técnica con las narrativas correspondientes, ¿no? Y en este tipo de preguntas son aplicables para dirigir un relevamiento narrativo y no se ajustan a la técnica pura de los cuestionarios, ¿no? Entonces vamos a hacer una fusión. No van a ser solamente puro cuestionario, sino vamos a complementar con una narrativa, con una descripción, ¿no? Los cuestionarios son difíciles, los cuestionarios son de fácil elaboración cuando existe alguna regulación o norma externa o interna que establecen las características del sistema, proceso u operación, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que va a ser mucho más fácil que tengamos alguien que regule, ¿no? En este caso, el supervisor de auditoría y el jefe de auditoría, ¿no? Tendrán que eh, proporcionar
los cuestionarios necesarios ya elaborados, ¿no? Porque ese es su... Siguen ingresando. Siento, majestad, pero se acerca otro barco. Esto es demasiado. La inexistencia de reglamentaciones implican que el auditor carezca de pautas o parámetros para las indagaciones, dice, ¿no? Razón por la cual en estos casos es conveniente realizar entrevistas aplicando técnicas narrativas y combinación con diagramas de flujo. Es lo que vamos a realizar. Los cuestionarios también ofrecen como ventaja al ser concisos, claros y evitar pérdidas de tiempo. Adicionalmente, permiten que no se omitan aspectos importantes sujetos a evaluación, ¿no? Entonces, ese, ¿no? Y acá vemos la explicación del relevamiento de controles, tanto de ambiente, de control, ¿no? Lo que vimos hace instantes, por componentes, ¿no? Y demás. Para ello nos vamos a explicar de forma, vamos a la página 40, a la página 48, donde nos explica cómo vamos a realizar esta evaluación. Acá estamos. Pueden anotarse, estamos en la página 48 del texto, donde em, explica, ¿no?, cómo tenemos que realizar y manejar este tipo de cuestionario. Es mucho más avanzado que este cuestionario sencillo del texto, ¿no? Acá tenemos sí, no, no aplica y al final vamos a contar cuántos sí, cuántos no y vamos a ver porcentajes, cuántas respuestas afirmativas y negativas tenemos, ¿no? Este tipo de modelo es más completo porque vamos a ver el nivel de eficacia, ¿no?, en estos valores que están acá, ¿no?, en estos cuadros. Entonces, primero, ¿qué nos dice? Estamos acá, ¿no? Estamos acá. Los cuestionarios se constituyen los programas de trabajo, ¿no?, debido a que establecen los controles sujetos a relevamiento mediante indagaciones y pruebas de recorrido. Asimismo, la comprobación del funcionamiento de los controles se desarrolla a través de inspecciones, ¿no? Entonces, para, el, para la elaboración de un cuestionario de control interno, el mismo, o sea, una pregunta formulada, tiene que estar en el programa de evaluación de control interno, ¿no?, que es parte del programa de auditoría, que, como ya lo vimos en la teoría, son los pasos, ¿no?, que vamos a seguir, los pasos que nos piden para hacer las diferentes pruebas en el transcurso de la auditoría, ¿no? Acá tenemos un modelo de cuestionario, ¿no?, donde acá vemos, ¿no?, qué tipo de componente vamos a evaluar, ¿no? La entidad, el alcance, supervisado por, ¿no? Eso es el contenido mínimo que deberá contener, ¿no?, nuestro papel de trabajo. Controls, aquí un título, una pregunta o subpregunta sería, ¿no?, del título en este caso. Y acá vamos a llenar, ¿no? Si no aplica, qué referencia a papel de trabajo va a tener acá, o sea, qué respaldo va a tener detrás de esta pregunta, ¿no? Que pueden tener un documento o muchos documentos que van a respaldar aquí. Entonces vamos a correferenciar en este
en este cuadro, ¿no? Y la calificación que nosotros vamos a realizar. Este lugar se refiere em, a la calificación que nosotros le vamos a ponderar, ¿no? Más o menos es como colocarle, colocar una nota, ¿no? Una nota. Y lo más recomendable es colocar 0 o 1 nada más, ¿no? Para que sean solo dos tipos de calificación, ¿no? Números que vayan del 1 al 100 o del 1 al 10, que van a ser van a ampliar mucho eh, nuestra tabulación de evaluación, ¿no? Va a ampliar mucho ya nuestros criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, hasta el 10, por decir. No, solamente nos recomienda que sea entre 0 y 1. Y acá tenemos la sumatoria de los valores reales, ¿no? Vamos a sumar acá, vamos a sumar. ¿Cuánto nos da nuestra calificación, ¿no? Acá vamos a hacer el óptimo para el factor, que se llama OF, ¿no? Vamos a ver, en este caso es 4, dice, ¿no? 4. ¿Por qué? Porque son 4 preguntas. 1, 2, 3, 4. Ese sería el óptimo. O este podríamos colocar como el 100%, ¿no? Acá podríamos colocar el 100%, ¿no? Vamos a verlo en el ejemplo. Y este es el CPO, que es la calificación proporcional obtenida, ¿no? Aquí vamos a sacar el promedio de la calificación, ¿no? Cada componente será evaluado con un cuestionario predeterminado, dice, ¿no? Estos comprenden una serie de aspectos condicionantes que, una vez calificados, permitirán conocer el nivel de eficacia alcanzado en un momento determinado, ¿no? Acá estamos, en el momento de eficacia. Las respuestas a los cuestionarios se fundamentarán en la información obtenida. Recién están ingresando al curso, bueno. Para ello, el auditor podrá establecer y desarrollar los procedimientos que considere necesarios, ¿no? Acá estamos hablando de las técnicas y procedimientos que ya conocemos, ¿no? Ya hemos practicado, ¿no? Ya hemos tenido ejercicios y demás. Cabe recordar que el proceso de control interno tiene la característica de ser multidireccional, ¿no? Originando múltiples afectaciones entre sus componentes. En este sentido, el auditor debe considerar que la información obtenida sobre un componente también puede ser útil para responder las preguntas de los cuestionarios correspondientes a otros componentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por decir, tenemos aquí una pregunta y le colocamos sí, ¿no? Cumple, acá. Vamos a colocar cumple, ¿no? Y vamos a colocarle una calificación de 1 acá, ¿no? Bueno, podemos colocar aquí. ¿No? Estamos colocando aquí una calificación de 1, ¿no? Y aquí tenemos un respaldo, por decir, ¿no? Aquí, un respaldo que va a ser nuestro, por decir, nuestro respaldo está en el papel de trabajo PT1, digamos, al, al 20, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta referencia está viniendo de los papeles de trabajo que van a respaldar este procedimiento o, esta pregunta que tenemos en nuestro cuestionario de control interno. Entonces, ¿qué nos dice ese lugar? Que estos mismos documentos de respaldo pueden servir valga la redundancia, de respaldo a otro cuestionario o a otra pregunta de otro componente, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo. Es decir, que un documento, por ejemplo, una factura, ¿no? Puede servir de respaldo para evaluar, por decir, un proceso de control interno a cajas, y las mismas facturas también pueden ser evaluadas o consideradas como respaldo para, por decir, el descargo de RCIVA, por decir, ¿no? Para, qué sé yo, para sueldos, por decir. Entonces, para varios procesos, o si queremos ver desde el punto de vista de componentes, pueden ser considerados, y en nuestros papeles de trabajo también pueden tener la misma referencia, ¿no? De eso es lo que nos está hablando acá. Es multidireccional, ¿no? Entonces, acá tenemos las instrucciones, ¿no? Recién están ingresando los estudiantes, ¿no?
Instrucciones para la utilización de los cuestionarios. Dice. Inciso A, controles. Todos los controles deben ser calificados, dice, ¿no? Excepto que no sean aplicables. Cuando existan aspectos no aplicables, estos deben ser deducidos del óptimo para el componente. Es decir, que si tenemos aquí, si tenemos aquí, si tenemos aquí 4 en este ejemplo, ¿no? ¿No? Porque son 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el óptimo para el factor o subcomponente. O sea, el valor óptimo, ¿no? El 100%, si es que se saca una calificación sobre 100. Este es como decir sobre 100. Pero si tenemos uno no aplica, ¿no? Por ejemplo, este. Tenemos aquí un no aplica, pues vamos a colocar aquí, ¿no? Un no aplica. Un no aplica. Entonces este ya se deduciría, ¿no? Ya no tendría que ser 4, ¿no? Tendría que ser tendría que ser 3, ¿no? Tendría que ser 3. Porque una de las preguntas, en este caso, no aplican, ¿no? Entonces nuestro valor óptimo va a deducir, ya van a ser solo 1, 2, 3 preguntas que vamos a considerar, ¿no? Eso es de una forma sencilla de explicarlo, ¿no? Entonces no está hablando del óptimo. Otro aspecto. Dice, por lo tanto, se deberá ajustar el valor óptimo y el factor de corrección. No obstante, las preguntas de los cuestionarios han considerado principalmente los controles necesarios para todos los componentes y en casos excepcionales podrían existir controles no aplicables, ¿no? Los controles están representados por preguntas identificadas con numeración correlativa. Los títulos permiten enfocar la atención sobre la pregunta para evaluar los controles, ¿no? Está hablando de estos títulos, ¿no? Que estamos evaluando. Por decir, aquí puede ser en... ¿Cómo hace datos vimos, no? Que puede ser, por ejemplo, el sistema de presupuesto, por decir, ¿no? No, el sistema de contabilidad. De contabilidad integral, digamos. Sistema de contabilidad integral, ¿no? Y aquí tenemos varias preguntas y demás. Aquí nos está identificando qué es lo que estamos evaluando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evaluando? Otro aspecto. El inciso B, respuestas afirmativas y respuestas negativas, ¿no? Y acá respuestas sin calificación. Entonces, las marcas X en la columna sí, ¿no? Está hablando de esa columna, ¿no? De esa columna, que existen evidencias del diseño de un control necesario. Para responder categóricamente será necesario indagar y realizar las pruebas de recorrido correspondientes para confirmar la existencia del control necesario, ¿no? Entonces acá nos está diciendo que tenemos que tener la evidencia suficiente para poder calificar como sí, ¿no? Y el respaldo suficiente, porque vamos a referenciar nuestros papeles de trabajo a este cuestionario, ¿no? La respuesta positiva sí significa que el diseño formal existe y es adecuado, ¿no? Pero no implica que el control funcione. El funcionamiento del control surge a través del análisis o las pruebas de cumplimiento que aplique el auditor gubernamental cuando sean necesarias para la calificación de la eficacia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí podemos colocar un control, ¿no? Por ejemplo,
si existe un manual de funciones, ¿no? Si existe un manual de funciones. Sí, pero eso no implica necesariamente que todos cumplan, ¿no? Toda la empresa, por decir, cumpla ese manual, ¿no? Entonces tendremos que realizar posteriormente pruebas, ¿no? Si el manual está difundido, si cumple, ¿no? Si en el proceso que estamos auditando cumplen los pasos, los procedimientos, como vimos en un caso del flujograma, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando, ¿no? No necesariamente un control, si bien puede estar cumplido, no necesariamente quiere decir que esté, que todos lo estén aplicando, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros realizaremos, acá dice, ¿no? Pruebas de cumplimiento, ¿no? Pruebas de cumplimiento. Esto ya se verá en la auditoría como tal. Pruebas de cumplimiento para saber si eh, en verdad están aplicando lo que dice, ¿no? La normativa o el reglamento. Las respuestas negativas, dice, ¿no? Las marcas en la columna no significan que no existe evidencias del diseño de control necesario o que el diseño es inadecuado, ¿no? La inadecuación del funcionamiento del control será considerada por el auditor gubernamental para la calificación de la eficacia. Por lo tanto, puede suceder que no existan evidencias del diseño del control porque la entidad no los ha diseñado en sus instrumentos organizacionales, pero los aplica adecuadamente, ¿no? Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. En este caso, la respuesta al diseño será negativa y la calificación sobre la eficacia del control será 1, ¿no? Respuesta sin calificación. Las marcas en la columna no aplica significan que el control no es necesario debido a las características de la entidad o normas vigentes de aplicación específica. Estas respuestas son excepcionales y requieren que en papeles de trabajo se explique la razón de la no aplicabilidad considerada por la auditora, ¿no? En el caso que se nos presente, ¿no? Este caso del no aplica, ¿no? Entonces tendremos que igual de la misma forma respaldar, ¿no? De qué papel de trabajo va a ir y por qué, ¿no? Si son solamente narrativas o documentación de respaldo, vamos a tener fotocopias que respalden este, esta pregunta y su inaplicabilidad, ¿no? Igual tenemos que respaldar. Si no aplica, igual se respalda, ¿no? En los casos extremos. Referencias a papeles de trabajo. Diseño de los controles, dice, ¿no? Los papeles de trabajo mencionarán y presentarán las evidencias obtenidas que justifican las afirmaciones. Dichos papeles de trabajo deben ser elaborados considerando las características establecidas en las normas de auditoría, ¿no? Esto nos habla entonces de que lo que ya avanzamos, ¿no? En la teoría nosotros. El auditor deberá elaborar papeles de trabajo para evidenciar el diseño de los controles relacionados con cada componente. Las respuestas negativas que surjan del relevamiento del diseño serán resumidas en una planilla de deficiencias, ¿no? En el diseño de los controles, dice. Este papel de trabajo debe ser considerado para la elaboración de los informes de la EPSI, ¿no? Acá ya nos está hablando que si tenemos una deficiencia, ¿no? Ya se puede convertir en un hallazgo de auditoría. Va a ser solamente, pero de control interno, ¿no? No va a tener mayor rango, ¿no? Pero sí va a ser de control interno. Calificación de la eficacia del control. La calificación tiene exclusivamente dos posibilidades, 0 o 1, ¿no? Como les decía, en este caso solamente nos propone que tengamos una calificación de 0 o 1, ¿no? Puede existir otros tipos de evaluación de control interno donde se pueda ponderar del 1 al 10, por decir, o del 1 al 5, o del 1 al 3, pero se amplía, ¿no? Un criterio de evaluación se amplía. Entonces, lo más recomendable es que solo sea 0 y 1. Se calificará C con 0 cuando el control necesario según las pruebas o el análisis realizado no funcione, ¿no? O presente un funcionamiento inadecuado, ¿no?
Se calificará con 1 cuando el auditor gubernamental haya verificado que el control necesario presente un funcionamiento adecuado según las evidencias de las muestras obtenidas cuando corresponda, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a utilizar el 0 y 1. Referencias a papeles de trabajo. Funcionamiento de los controles. Los papeles de trabajo mencionarán y presentarán las evidencias obtenidas sobre el funcionamiento de los controles. Dichos papeles de trabajo deberán ser elaborados considerando las características establecidas en las normas, ¿no? El auditor deberá elaborar los papeles de trabajo para evidenciar el funcionamiento de los controles aplicados por la entidad y relacionados con cada componente. Las respuestas negativas que surjan de la comprobación del funcionamiento de los controles serán resumidas en una planilla de deficiencias, ¿no? Lo que hablamos anteriormente. Identificación del ejecutor del procedimiento, ¿no? En la columna hecho por el auditor que aplicó las pruebas para comprobar el funcionamiento de los controles colocará su rúbrica iniciales, ¿no? Entonces, acá ya vamos a empezar a trabajar papeles de trabajo, ¿no? Acá, ¿no? Acá es donde se añade hecho por, ¿no? Bueno, en este PDF vamos a colocar, por decir, que yo hago este tipo de esta evaluación, ¿no? O TRCB, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que yo estoy haciendo este papel de trabajo, ¿no? Depende, ¿no? De los auditores que estén realizando. O sea, esta tabla, ¿no? Es como un resumen, una tabulación de todas las respuestas que se den en cuestionarios que nosotros vamos a realizar, ¿no? Sí, no, no aplica. Y, se referencia a este papel de trabajo también todos los respaldos, evidencia, ¿no? Que nosotros podamos obtener para respaldo de este tipo de procedimiento o en este caso es una pregunta, no es un cuestionario. Esta referencia se hace también a otro papel de trabajo donde se va a tabular lo que es la eficacia, ¿no? Y el hecho porque ahorita lo explicamos hace un instante, la identificación del auditor, ¿no? Muy aparte de esto, acá solamente vienen las iniciales, pero cuando en el ejercicio se coloca acá la rúbrica, ¿no? La fecha, la rúbrica y las iniciales del auditor que está elaborando y del supervisor, ¿no? Y del jefe de auditoría al final, de los tres principalmente, ¿no? Lo vamos a hacer en un ejemplo. Entonces, vámonos a la última parte. Identificación del supervisor, es lo que les decía, ¿no? Se identificará el supervisor encargado del trabajo realizado sobre el componente. Esta identificación comprenderá su rúbrica e iniciales. No obstante, la evidencia de la supervisión y la fecha de su realización se deben manifestar en los papeles de trabajo elaborados por los auditores gubernamentales que han participado del relevamiento y la ejecución de las pruebas correspondientes, ¿no? Lo vamos a ver en el ejercicio. El óptimo para el componente o factor o subcomponentes, ¿no? Este es un valor predeterminado que surge de la sumatoria, ¿no? De la sumatoria de las calificaciones positivas, considerando la cantidad de preguntas sobre los controles necesarios para cada componente, factor o subcomponente, ¿no? Estamos hablando de esto, lo que ya les había explicado, de este, ¿no? Del óptimo para el factor o subcomponente, o sea, es la calificación al 100%, ¿no? Es el óptimo. El CPO, calificación proporcional obtenida, ¿no? Esta calificación es el resultado del cociente entre la sumatoria de los valores y el óptimo del componente o factor, ¿no? Vamos a realizarlo en el ejercicio práctico. Estos son el cuadro de niveles de eficacia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El primer nivel. Si nos sale un resultado de 0.67, ¿no?
Y a este lado un resultado del 1, que es equivalente al 100% y esto al 67%, ¿no? Quiere decir que nuestra calificación proporcional obtenida, si es menor a 1, ¿no? Y mayor a 0,67, nuestra eficacia, perdón, nuestra conclusión va a ser que los controles son eficaces, ¿no? Eso nos dice. Es decir, que si tenemos aquí vamos a hacer acá un ejemplo, igual vamos a hacer en el, vamos a hacer acá, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Eh, por decir que nuestra calificación de todas, de unas 10 preguntas que hemos realizado, por ejemplo, ¿no? Nos sale 0,80, por decir, ¿no? Entonces es menor a 1 y mayor a 0,67. Entonces quiere decir que nuestro componente o la evaluación del control interno a ese componente o subcomponente o proceso o sistema, ¿no? Volviendo a repetir lo que leímos anteriormente, es eficaz, ¿no? Entonces, es eficaz. Esa es nuestra conclusión. Sí, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Sí, recién están ingresando, ¿no? Muy tarde, ¿no? Bueno, casi tenemos nuestra evaluación nos da un, un resultado de, ¿no? ¿Qué va a ser? Si nos da un resultado de 0,40, 41, por decir, ¿no? Es menor a 0,67 y mayor a 0,34. Entonces, nuestra conclusión sobre los controles de ese componente, subcomponente, ¿no? Va a ser que los controles son eficaces, excepto tales aspectos, por decir, ¿no? Nuestros controles son eficaces, excepto por tal situación, por decir, ¿no? Esas son con salvedades. Es eficaz, pero con salvedades, ¿no? Y el tercer nivel dice que si nuestra calificación proporcional obtenida es mayor a 0 y menor a 0,34, es ineficaz, ¿no? Y cuando nos da ineficaz en una evaluación de control interno, eh, tenemos que realizar, es decir, deben acordarse de eso, ¿no? Lo que dice las pruebas de control. Si nuestros controles, si tenemos controles bajos, ¿no? Entonces tendremos que realizar más pruebas sustantivas y más pruebas de cumplimiento, es decir, más pruebas de control. Entonces esto ya nos va a dar una pauta que tenemos que ir a atacar, ¿no? Ahí, si está en el tercer nivel, ¿no? Esto ya es una alerta. Bueno, es una alerta para nosotros para ir a examinar más a fondo en la auditoría que vamos a realizar, es decir, realizar más pruebas sustantivas, más pruebas de control, más pruebas de cumplimiento, ¿no? En el primer caso, ¿no? En el primer nivel, si nuestros, perdón, se salió.
Estamos acá. En el caso de que logremos una calificación de 0.67 mayor, ¿no? Entre 0.67 y 100, o que es el 67% y el 100%, nuestra conclusión va a ser eficaz. Eso quiere decir que tenemos o que vamos a tener confianza en los controles que tiene esa empresa, ¿no? Respecto a ese componente solamente, ¿no? Respecto al componente que estamos evaluando. Entonces eso quiere decir que vamos a tener un nivel de confianza relativamente razonable en ese componente, ¿no? Es quiere decir que el auditor puede tener un criterio de realizar menos pruebas, ¿no? Menos pruebas de control y menos pruebas de cumplimiento en ya que nuestra evaluación del control interno está dando positiva, ¿no? Está dando positiva. Entonces, es de esa forma que se tiene que tomar este enfoque, ¿no? Lo vamos a ver en un ejemplo práctico aplicando, ¿no? Este, este cuadro, ¿no? Vamos a hacer en un Word, vamos a aplicar, ¿no? Lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero quiero que lo vuelvan a leer toda esta parte, ¿no? Para que lo entiendan. De todas formas, el video lo estoy grabando y lo voy a subir a YouTube para los que tal vez llegaron muy tarde a la clase. Y entonces hagamos para finalizar las rondas de preguntas o dudas que tengan con el tema visto hoy. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? También pueden hacerlo en el chat. El chat, bueno. ¿No tenemos dudas, preguntas? Bueno, creo que no tenemos preguntas, dudas. Ok, Oh, entonces
veríamos el ejercicio práctico. Yo creo que con el ejercicio práctico se va a entender más. Em, Espero que hayan entendido esta parte teórica para aplicarla el día miércoles, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Y no se olviden que la entrega de los trabajos es para el día de mañana, como habíamos quedado, sobre los flujogramas, ¿no? Estamos de acuerdo, creo, todos, ¿no? Entonces, nos vería, bueno, tendríamos la clase el día miércoles. Eh, les, les pido que entremos a las 7, ¿no? 7 hasta 7:15, como hoy, la tolerancia para que todos tengamos, ¿no? La oportunidad de ver o de realizar la clase en el horario que, bueno, me están preguntando. Ah, ok, sí, los trabajos entonces lo voy a habilitar para que puedan subirlo en este instante. Gracias por hacer que los recuerde, Lucy. Voy a habilitar, ¿no? La opción para que puedan subir los trabajos. ¿Alguna duda o pregunta más? Licenciado, Sí, sí, lo escucho. licenciado, una consultita sobre los temas que estamos avanzando. Sí, Dependiendo la entidad a la que se le va a hacer la auditoría, sí, esto me voy más que todo a la Fuerza Aérea. Los niveles de jefes, o sea, el comandante designa varios jefes, o sea, por todo lado. claro. El comandante, ¿hasta dónde tiene una gran responsabilidad en el sentido? Póngale un ejemplo y lo voy a poner. Él designa, digamos, al jefe de personal, digamos, que es del departamento primero. Ya dentro de las auditorías que ya han realizado, han encontrado deficiencia en el sector de personal debido a que, digamos, no cumplen algunos con los requisitos específicos. Este nivel de responsabilidad se saca solamente a nivel digamos, del jefe del departamento primero o directamente al comandante por no haber controlado o por no haber hecho controlar o haber seguido, digamos, las directivas. Esa es mi duda. Ya. Depende del nivel jerárquico que tiene. Bueno, si es, en ese caso sería, o sea, la MAE y un jefe de área, ¿no? Y tal vez un subjefe de área, ¿no? Entonces, en todas las entidades en el ámbito gubernamental, em, la responsabilidad, la, bueno, toda la responsabilidad de esa unidad o de la entidad la asume la MAE, ¿no? Tiene que estar estipulada en sus reglamentos, ¿no? En en sus POAIs, en el POA, ¿no? Ahí está establecido. Si tiene un error, por decir, como dices, el área de recursos humanos, por ende es responsable el jefe de recursos humanos, el jefe administrativo, el jefe administrativo financiero y en ese caso la MAE, que será cualquiera sea el grado, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, ¿no? El comandante o el subcomandante, o no, qué cargo tendrá, ¿no? Entonces asimila esa responsabilidad, asume esa responsabilidad, ¿no? Y eso está en la ley 78, ¿no? Y las MAES asumen la responsabilidad de toda la unidad bajo su cargo, ¿no? Las MAES asumen toda la responsabilidad que están bajo su cargo. Es como en el caso de un ministerio, ¿no? Mm, por decir el caso de lo que pasó con Gabriela Montaño, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Recuerden que hace un tiempo, este es un claro ejemplo, ¿no? Puede ser, no sé si escucharon el caso de las bombas Molotov que se guardaron en instalaciones, ¿no? Donde los parqueos, donde la portería y demás del Ministerio de Salud, ¿no? En ese caso, em, puede o no desconocer
el ministro, ¿no? Que es la ministra, en este caso, Gabriela Montaño, es un claro ejemplo, pero es su responsabilidad tener conocimiento de todos los movimientos que están bajo las unidades administrativas financieras, ¿no? Bajo dependencia de su, eh, de su mando, ¿no? De su cargo. Y como es, los ministros son las máximas autoridades ejecutivas en los ministerios. Por desconocimiento, en este caso, o por conocimiento, ya sea por acción u omisión, tienes responsabilidad, ¿no? Tienes responsabilidad directa sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Sobre esas bombas. Pongamos el ejemplo que ella no desconocía al respecto y que el único que conocía eso era el portero, por decir, el portero, ¿no? El portero con el chofer, y ellos trajeron esas cosas, guardaron ahí de ocultas y no sabían, ¿no? Pero todos los ambientes están a cargo de alguien, ¿no? Porque recordemos que hay sistemas y subsistemas de control, ¿no? Que se deberían aplicar, sus sistemas y subsistemas de administración. Entonces, todo debería estar bajo un control, ¿no? Estricto. En ese entendido, un ambiente, un almacén, sí tendría que estar supervisado y controlado por un encargado, ¿no? Por un auxiliar, por un encargado, por un jefe o subjefe, un gerente o subgerente de alguna unidad. En ese entendido, sí tendría y agarra la responsabilidad, ¿no? Muy aparte de que diga, no, yo no hice eso, sí puede librarse de la responsabilidad, ¿no? En el ejemplo que me das, puede librarse de esa responsabilidad si el jefe o la MAE toma las acciones correctivas, ¿no? Para implantar o fortalecer un control interno, por decir, ¿no? Sí, puede librarse. ¿Con qué? Con informes, con descargos, con instructivos, con comunicados, eh, eh, con circulares, ¿no? Instructivos, circulares, comunicados, ¿no? Oficios, ¿no? Directamente, que instruyan con poder normativo y coercitivo a una unidad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Otro ejemplo. Sí, en tu caso, Guido, eh, Guido me preguntó, ¿no? Perdón. Licenciado, sí, Ah, sí, ya. ya la Pues, a pregunté. ver. Sí, en tu caso, si tu jefe, o perdón, a raíz de una recomendación, una deficiencia de auditoría, por ejemplo, en el área de cobranzas, por decir, de cajas, hay hay una deficiencia porque el cajero y su jefe, el jefe de cajas, no hacen, por decir, el conteo diario, ¿no? Y eso es una deficiencia porque en el reglamento dice que tienen que hacerlo diariamente, por decir, ¿no? Entonces, el jefe instruye, ¿no? El cumplimiento de la normativa a cabalidad. Incluso lo pone en un instructivo y comunicado, ¿no? Eh, Incluso lo pone con texto coercitivo, ¿no? Se le instruye obligatoriamente cumplir el reglamento a usted, licenciado, tantos, en el artículo tantos del conteo y arqueo. Y para el cumplimiento de la recomendación número 3 del informe de auditoría, tantos, por decir, ¿no? Entonces eso quiere decir que el jefe está tomando acciones pertinentes para el cumplimiento de una recomendación de auditoría. Entonces, en ese aspecto sí, parcialmente se estaría librando él porque está cumpliendo. Pero si la recomendación no ha sido cumplida en un seguimiento a cabalidad, la calificación va a ser no cumplida, ¿no? Por más que él esté tomando acciones pertinentes. Va a ser al final igual no cumplida, porque, por decir, los empleados no realizan, manejan a lo que quieren, la caja lo guardan ahí, no hay seguridad, por decir, ¿no? Por más de que sean montos muy bajos, por decir, igual, ¿no? Hay un riesgo de robo y demás, y entonces no es cumplida. Sí se puede liberar parcialmente, ¿no? De una responsabilidad porque él ha instruido, ¿no? Ha cumplido con su deber, más no se ha cumplido a cabalidad la recomendación, ¿no?
Entonces va por ese sentido, ¿no? ¿Se respondió, Guido, la pregunta, la duda que tenías? Sí, ya el día miércoles tengo una más, pero es más, un poquito más avanzaremos. Mm, Sobre eso ya le voy a consultar. Gracias, licenciado. Buenas noches, que descanse. ya, listo, gracias. ¿Alguna duda más de alguien? Ok, entonces nos veríamos el día miércoles. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos el día miércoles.